A los 60 años murió Carrie Fisher, la recordada princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. No pudo soportar las secuelas del infarto sufrido hace unos días durante un vuelo entre Londres y Los Ángeles. Y a propósito, los ataques cardíacos en aviones son más frecuentes de lo que uno piensa, porque al año más personas mueren así que en propios accidentes aéreos. Buenas noches, bienvenidos a 90 Central. Buenas noches. Nuestra unidad de investigación revela cables de la Embajada del Brasil que muestran el poder político de Odebrecht durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo. Veremos, por ejemplo, cómo se negoció la carretera interoceánica. Reapareció Melcochita. Después del fatídico accidente en Trujillo que le costó la vida a una persona, el cómico se presentó en la Noche Blanquiazul. Allí cantó, bailó y contó algunas bromas. Este lunes contará toda su verdad en Tengo Algo que Decirte con Lady Guillén. También les contaremos estas otras noticias. Representantes de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil se reunieron en Palacio de Gobierno para un nuevo encuentro del Acuerdo Nacional. Un trágico accidente en el Brae mató a 13 de los 16 ocupantes de una camioneta que cayó a un abismo. Un televidente de Latina reconoció como suyo el auto que usaron unos delincuentes para robar otro auto en San Martín de Porres. Solo 2 horas antes se lo habían quitado con la misma modalidad. Conozca las nuevas medidas de seguridad que regirán desde este 2 de enero si usted desea comprar una línea prepago. Y prepárese porque Sedapal anunció el racionamiento de agua. Ante las sequías van a haber cortes y disminución en la presión. Se realizó en Palacio de Gobierno la reunión del Acuerdo Nacional. El jefe del gabinete, Fernando Zavala, admitió que hubo un escenario de crispación política y dijo que tomará en cuenta las propuestas discutidas, sobre todo las de seguridad ciudadana. Saludos para las cámaras y buenas intenciones es lo que dejó el foro del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno. El primer ministro Fernando Zavala fue el anfitrión y quien empezó su discurso reconociendo la tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso, tras la censura del exministro de Educación, Jaime Saavedra. En las últimas semanas, las distintas fuerzas políticas hemos tenido algunas crispaciones. Diferencias siempre habrán, pero como representantes de los peruanos debemos tener la capacidad de pensar por encima de estas diferencias. Zavala trató así de bajar el tono a las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien luego de reunirse con Keiko Fujimori, afirmó que no se dejarán pisar por una mayoría en el Congreso. Precisamente el fujimorismo estuvo representado por los congresistas Rolando Reategui y Karina Beteta. La reunión con dirigentes de los partidos políticos, instituciones públicas y la sociedad civil se concentró solo en propuestas sobre lucha contra la inseguridad ciudadana, con metas para los próximos 2 años como destinar 10.000 nuevos policías para patrullar las calles. Y ahí el ministro Basombríos nos ha planteado una meta importante de reducir en casi 25% la victimización. Y además en reducir las víctimas de robo. Y ahí la meta es casi 40%. Es muy optimista esta propuesta que él hace. Recoge alguna información estadística, pero me parece que eso es suficiente porque ustedes saben que gran parte de la población no lleva su denuncia en una comisaría. El jefe del gabinete afirmó que todas las propuestas serán resumidas y presentadas durante la próxima sesión del Acuerdo Nacional, convocado para el 5 de enero, y donde el tema central será lucha contra la corrupción. Los funcionarios peruanos involucrados en el pago de coimas de Odebrecht purgarían condena en Estados Unidos. En tanto, los abogados han cuestionado que el Congreso investigue el escándalo de corrupción. Mientras avanza la investigación en Estados Unidos y el Brasil sobre el pago de sobornos de la empresa Odebrecht, en nuestro país se cuestiona si el Congreso debe investigar el caso. Si bien está dentro de las facultades del Parlamento abocarse a cualquier caso de interés público, algunos abogados ponen reparos a esta acción. La presencia del Congreso en otra investigación lo que podría simplemente es entorpecer la actividad de la Fiscalía en esta investigación. Desde el Congreso se defienden sus fueros y remarcan que es obligación de los representantes del pueblo investigar sobre un caso ligado a la corrupción. Cuando hablamos de casos
contra los cuales hay que luchar de la manera más fuerte, como son aquellos relacionados con corrupción, con uso indebido de dinero del Estado, el Congreso tiene que intervenir de manera absolutamente decidida. En el caso Odebrecht, la Fiscalía brasileña solo compartirá información con su similar de Perú. Esta no puede ser entregada a otro fuero como el Congreso, dada la reserva de la investigación. Si usted chequea, los fiscales y los jueces de Brasil no han compartido esa información ni siquiera con las autoridades políticas ni con el Congreso brasileño. Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Además, si se comprueba que se usó el sistema financiero norteamericano para depositar los sobornos, los involucrados pueden purgar pena en ese país. Siendo esto así, queda habilitada la competencia de la justicia norteamericana para el juzgamiento por los delitos de lavado de activos y otros, similar al caso FIFA-Gate, que dio lugar incluso a la extradición del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol a Estados Unidos. La Procuraduría Anticorrupción ha armado un equipo especial para investigar el caso, dada la complejidad del mismo. En nuestro informe especial le mostramos un conjunto de cables diplomáticos reveladores de la Embajada de Brasil en Lima. Estos muestran el enorme poder del que gozó Odebrecht en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Detalles nunca antes contados de la negociación de los contratos de la carretera interoceánica, firmados a favor de Odebrecht y un conjunto de empresas brasileñas, serán revelados hoy. Latina accedió a un conjunto de cables diplomáticos de la Embajada de Brasil en Lima, información que retoma a raíz de las primeras confesiones de Odebrecht que han remecido al país. El gobierno permitió una copia para varios medios de comunicación. Porém, es la primera vez que los cables sobre Perú están siendo revisados por su canal de televisión. Los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica fueron otorgados en licitación en el 2005 durante el gobierno de Toledo. Sin embargo, lo que hasta hoy se desconocía es que este conjunto de empresas ejerció presión política para conseguir el precio de pago que solicitaron. El documento, enviado a Brasil por su embajador en Lima, André Matoso, informaba que mientras el gobierno ofrecía pagar por la obra $700 millones, las constructoras solicitaban 840 millones. El embajador reveló la estrategia de las empresas brasileñas para conseguir la cifra deseada. Estar determinadas a no aceptar propuesta alguna que diste sustancialmente del precio estimado por las empresas brasileñas, eventualidad que tornaría desierta la referida licitación a un precio político inmenso, sobre todo para el presidente del Perú. En otras palabras, las constructoras habían acordado desertar en grupo si es que el gobierno de Toledo no accedía a su cifra. Sabían que dejar desierta la licitación afectaría su imagen. Y el gobierno finalmente cedió, otorgándoles la obra por más de $1.000 millones. Pero además del de Toledo, fue otra la gestión interesada en que empresas brasileñas construyan a como dé lugar la interoceánica. El primer ministro Jorge del Castillo y la ministra de Transportes, Verónica Zavala, me buscaron hoy para pedir mi interferencia junto a las 4 grandes empresas brasileñas que están construyendo la carretera interoceánica sur y norte, para asegurar su participación en el proceso de licitación para los 2 trechos restantes. Quien redacta y firma esta comunicación del 2007 es el ex embajador de Brasil en el Perú, Luis Augusto de Araújo Castro, y lo que informa a su país desde Lima es el interés del gobierno de García porque sean empresas brasileñas las que concluyan la interoceánica, al punto de ofrecer conversar con sus representantes para examinar la posibilidad de introducir alteraciones que puedan viabilizar su participación en la competencia. Pero el empeño del gobierno por la participación brasileña no llegó a buen puerto. Las constructoras desertaron en bloque a postular. Queda claro que millonarias obras ejecutadas por estas empresas en el Perú no solo se decidieron a través de licitaciones públicas, sino también en espacios políticos más íntimos y reservados. Y seguimos hablando de Odebrecht, pero en Colombia, justamente contratos por más de $500 millones podrían ser anulados en ese país. Esto si se comprueba el pago de coimas a funcionarios colombianos. Cuando quede probado judicialmente que Odebrecht pagó sobornos en Colombia, el gobierno de ese país no tendrá otra alternativa que quitarle a la multinacional los contratos vigentes que tiene en ese país, pues la ley colombiana establece que si un contrato es obtenido en forma indebida o corrupta, ese contrato debe ser considerado nulo. Una eventual sentencia en ese sentido tendría efecto sobre los 2 principales proyectos de infraestructura contratados con consorcios donde Odebrecht tiene participación mayoritaria.
Se trata del contrato de la Ruta del Sol, autopista que va de Puerto Salgar a San Roque, en el Valle de Magdalena, así como el contrato de la navegación del río Magdalena, ambos por un monto superior a los $500 millones. Los compromisos adquiridos por Colombia en su propósito de ingresar a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económico, conocida como el Club de las Buenas Prácticas, también exigen cancelar este tipo de contratos, que ahora penden de la decisión de un juez. 13 personas, entre ellas 4 menores de edad, murieron en un accidente vehicular en el Braem. En tanto, otros 6 pasajeros fallecieron al despistarse la camioneta en la que viajaban. La camioneta destruida se encontraba en medio del río Tutumbaru en el Braem. Entre el río y los escombros, en los más de 200 metros de profundidad, estaban los cuerpos de las 13 personas que murieron por el despiste. El exceso de velocidad habría ocasionado el accidente, a pesar de los letreros de la advertencia de la zona accidentada en el kilómetro 1300 de la carretera que conecta Huanta con el Braem. Las 13 de las 16 personas que iban a bordo murieron, entre ellos 4 menores. Los 3 heridos fueron rescatados por los bomberos, policías y pobladores que los trasladaron al Hospital de Apoyo de San Francisco. Y en Huancavelica la tragedia también enlutó a una familia. El alcalde del distrito de Nuevo Coro, Roberto Cente, su esposa y sus otros 4 familiares murieron luego que su camioneta cayera a la altura del kilómetro 265 de la vía que une Ayacucho, Huancayo. Su hija de 11 años logró sobrevivir. Según la policía, fue la pequeña que llegó hasta la autopista y pidió ayuda. La policía investiga las causas del accidente. Los clientes de una bodega en Caraballo vivieron momentos de terror durante un asalto. 2 delincuentes ingresaron armados y robaron más de 1.500 soles. 5 cámaras registraron su ilícito accionar. Se hicieron pasar como clientes y se llevaron más de 1.500 soles en cuestión de minutos, justo a la víspera de Nochebuena. 24 de diciembre, poco más de las 7 de la noche. Observe a este sujeto que lleva un casco de motociclista en una de sus manos. Ingresa a la bodega Veramendi del asentamiento humano Las Palmeras en Caraballo y compra una botella de agua. El supuesto cliente se reúne afuera con su cómplice. Conversan rápidamente y empieza el atraco. Los dos se ponen sus cascos para cubrir sus rostros, sacan sus armas e irrumpen en la bodega. A un lado, un grupo de niños jugaba en la vereda y advierten lo que ocurre, por lo que salen corriendo para avisar sobre el robo. Con sus revólveres, los sujetos amenazan a los clientes. Algunos salen corriendo. Uno de los ladrones salta sobre el mostrador y empieza a vaciar el dinero del cajón, mientras el otro busca en otro punto. Con el botín en la mano, los sujetos huyen del lugar. Para ello, los pobladores del lugar ya se habían enterado de lo ocurrido e intentaban detenerlos a pedradas. Por ello, los delincuentes salen del lugar realizando disparos contra los vecinos, sin importar que en los alrededores había niños y adultos que se tiran al piso para evitar los balazos. Después pasar la calle, ya me viene acá, yo estoy así mirando nomás, me encañona. ¿Dónde está Plaza Viejo? Acá. Me dice, ¿dónde está viejo la plaza? Yo no tengo plaza. ¿Celular dónde está? No conozco el celular, yo soy viejo, no sé nada. Los vecinos del lugar aseguran sentirse olvidados por las autoridades y a merced de la delincuencia. Acá me disparaban a mí, porque yo estaba acá sentado y vinieron así. Uno me dispara en la parabrisas y uno acá. Y me bajaron al suelo, me cacha de la arma. La policía, llevamos 105, nos preguntan la dirección. Hasta los mismos policías no conocen esta zona. Y hasta que nos demos los datos, ya el ratero se fue y se olvidaron. Producto de este terrible incidente, un hombre identificado como Pedro Palco Cueva resultó herido de bala en la rodilla. Los vecinos aseguran que tomarán la justicia por sus propias manos si persiste la delincuencia en la zona. Tras la denuncia que hiciéramos sobre el robo de un vehículo en San Martín de Porres, un televidente reconoció como suyo el auto usado por los delincuentes. El agraviado contó que se lo robaron el mismo día en La Victoria. Su carro. Es su carro. Sí, en la parte delantera no tiene un tapón. Rodolfo Robles Segarra había dado por perdido su auto, que le robaron en la puerta de su casa en La Victoria, pero tras una nota de 90, donde se muestra cómo 3 delincuentes usan un auto muy parecido al suyo para seguir y asaltar a un hombre en San Martín de Porres, recobró la esperanza de recuperarlo y decidió buscarnos para denunciar estos hechos. La verdad que ponga más ahínco en la búsqueda, en el control, porque no es posible que
sucedan estas cosas, ¿no? Rodolfo cuenta que el 22 de diciembre a las 8:30 de la mañana, 2 horas antes de que se cometiera el robo del auto en San Martín de Porres, él se encontraba metiendo su vehículo en la cochera de su casa, ubicada en la cuadra 2 del Jirón Zaposoa, cuando fue interceptado. Me apuntaron con un revólver, ¿no? Indicándome que me bajara, ¿no? Me trataron de la madre y todo. Estamos hablando casi la misma modalidad que usaron para robar al señor de San Martín. Exacto. A través de nuestras pantallas, Rodolfo ha reconocido hasta la ropa que los ladrones usaron al momento que se llevaron su auto del año 2014. Después de robar el auto del Jirón Zaposoa, los delincuentes huyeron en dirección hacia el Jirón Lamas y es probable que terminaran sus fechorías en el distrito de San Martín de Porres. Esta segunda víctima, de la que sería la misma banda, realizó su denuncia en la DIPROVE. Luego de vivir una pesadilla por un accidente de tránsito, Melcochita reapareció y lo hizo nada menos que en la noche blanqueazul. El comediante deleitó a miles de hinchas que llegaron al Estadio Matute en La Victoria. Reapareció no solo ante las cámaras, sino delante de su público, en un estadio lleno, donde hasta cantó y bailó. Para Pablo Villanueva, Melcochita, la función debe continuar tras el accidente que protagonizó en La Libertad y que dejó un muerto y un herido. Así, tuvo que maquillar su dolor y depresión para amenizar la noche del hincha blanquiazul en el estadio de Matute. Solo horas antes llegó a Lima desde Sullana, notoriamente decaído y desmejorado. Me siento mal por dentro, tengo que cumplir con 2 deudos, por eso la gente no vaya a pensar mal que estoy trabajando, porque yo no soy ni ingeniero, ni empleado, sino soy cómico. El cómico confesó que no puede dormir y se encuentra medicado. Lleva en la conciencia la muerte de una persona y de no haber podido evitar el fatal accidente. Porque es un accidente, no he premeditado ni he querido yo matar a nadie. Pablo Villanueva se quiebra al recordar el día del accidente. Asegura estar viviendo una pesadilla, pero aún así cumplirá con las presentaciones que ya tenía pactadas. Será procesado en libertad por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas y se hará responsable de los gastos de los agraviados. Ya con la persona que ha fallecido ya se ha cumplido con todo lo que es los pagos de sepelio, ¿no? Y ahora estamos preocupados en el tema de la persona que está hospitalizada, que también se está cumpliendo con los pagos requeridos. Este lunes, Melcochita abrirá su corazón en el programa Tengo algo que decirte, donde contará detalles del accidente y cómo este marcó su vida para siempre. A partir del lunes 2 de enero solo podrán comprar líneas de celular prepago los usuarios que hayan sido identificados en un control biométrico. A partir del próximo lunes 2 de enero, adquirir una línea prepago no será igual. Solo podrán adquirirse líneas prepago a través del mecanismo de contratación biométrica. Es decir, que cuando quiera activar una línea prepago, no solo deberá mostrar su DNI, sino, además, colocar su huella digital para verificar que quien compra la línea sea quien vaya a usarla. Toda contratación que no cuente previamente con esta verificación biométrica va a ser anulada, no va a ser válida. Entonces, es importante justamente que todos, asumamos nuestra responsabilidad para poder hacer que este sistema de contrataciones sea seguro. Esta medida se tomó para evitar las extorsiones que se hacían desde celulares prepago adquiridos a nombre de otras personas. Las empresas que no posean los equipos biométricos conectados al RENIEC y emitan líneas sin la debida verificación serán sancionadas. En aquellos casos en donde se detecte que no se está respetando la norma, obviamente hay sanciones graves y muy graves que van desde 50 UITs hasta 300 UITs. Ociptel, además, aseguró que a la fecha más de 500.000 de líneas ya han sido desactivadas en el apagón telefónico y que se espera que en marzo del próximo año se pueda desactivar todos los números que no hayan sido debidamente verificados por los titulares de las líneas. A partir del jueves, Sedapal limitará el uso de agua y esta llegará a las casas a una presión menor de lo acostumbrado. Entérese en qué distritos se aplicará la medida. Su uso será restringido para evitar despilfarros. Autoridades de Sedapal anunciaron que tomarán medidas para preservar el agua. Como primera medida, la regulación de la disminución de las presiones en el horario de
8 de la noche a 4:30 de la mañana. Con la llegada del verano y los problemas de sequías al sur del país, se busca racionalizar el preciado recurso hídrico. Sin embargo, esto no se aplicará en toda la ciudad, solo en algunos lugares. Se va a realizar en las zonas, sobre todo, que tienen 24 horas de abastecimiento, ¿no? Pero en las demás zonas que tienen un horario ya establecido, no se va a realizar. La medida entrará en vigencia desde el jueves 29 de diciembre. Se recomienda tomar precauciones y seguir recomendaciones para ahorrar agua y no malgastarla de forma indiscriminada. Le mostraremos los inicios de la carrera de Carrie Fisher, quien falleció hoy a los 60 años. Andrea te enseña cómo ser un prepago todopoderoso. Ponle 5 soles a mi prepago. Ay, amiga, mira todo lo que puedes tener si lo pides como CR5. Llama ilimitadamente y navega el doble por 5 días. Además, disfruta de WhatsApp ilimitado todo el mes. Dame un CR5. Llena tu prepago de experiencias únicas con CR5. Movistar, elige todo. I'm gonna lure you into the dark. The danger is I'm dangerous and I might just tear you apart. Oh, I'm gonna catch you, I'm gonna get you. Oh, I wanna taste the way that you bleed. Con 30 días de WhatsApp gratis, estoy en todas las esquinas. Por eso dime... Ya comenzaron los días felices de Oeshle. Aprovecha 2x1 en miles de productos de verano. Llévate un mini componente LG de 700 watts a solo 449 soles. Exclusivo con tu tarjeta O. Compra donde quiera que estés en oeshle.p. Nueva actitud es poner la salud al alcance de las familias peruanas. Es regalar una sonrisa a quien necesita ayuda. Es dar oportunidad a todos de acceder a la mejor tecnología. Dafi Salud, la primera red de policlínicos. Hace 25 años decidimos llevar oportunidades donde nadie más lo hizo. Y nos reconforta saber que nuestro sueño es hoy el de muchos. Somos la Universidad César Vallejo. 25 años impulsando tus ganas de salir adelante. Examen de ganadores 19 de febrero. Lucho te enseña cómo ser un prepago todopoderoso. Ponle 5 soles a mi prepago. Un toque. Mira todo lo que puedes tener si lo pides como CR5. Navega el doble y llama ilimitadamente por 5 días. Además, disfruta de WhatsApp ilimitado todo el mes. Dame un CR5. Llena tu prepago de experiencias únicas con CR5. Movistar, elige todo. Una costumbre bien peruana es aprovechar el verano para arrancar a la playa. El tema es cuando no estás lista. Por suerte, cada vez más mujeres conocen Venus. Mira. Venus Breeze, con barras de gel integradas para una piel suave en tan solo una pasada. ¿Vieron? Hace 60 años, P&G acompaña nuestras costumbres. Pruébalo. P&G, 60 años mejorando tu día. Encuentra tu Gillette Simply Venus a 3 soles 90 en tu bodega y mercado más cercano. Con llamadas ilimitadas hablo con quien quiera entre serie y serie. Por eso dime. ¡Prepago chévere! Estás viendo 90 Central. Luego de permanecer 4 días en cuidados intensivos por un ataque al corazón, la actriz Carrie Fisher, famosa por interpretar a la princesa Leia, murió. Los fanáticos lloramos su partida alrededor del mundo. Miedo. ¿Estás temblando? 4 días después de sufrir un ataque cardíaco a bordo de un avión, la actriz Carrie Fisher, la recordada princesa Leia, murió. A sus 60 años, se encontraba internada en una clínica de Los Ángeles, recuperándose del ataque al corazón que sufrió el último viernes, cuando arribaba a la ciudad californiana desde Londres. Tras días en compañía de su familia, la luz de este gran personaje de la saga intergaláctica se apagó. A través de un comunicado, su hija Billie Lourd dio la noticia que ha conmocionado al mundo, mientras que algunos fanáticos ya lloran la muerte de esta figura mítica.
En julio culminó la grabación de la 8ª película de Star Wars, donde la actriz participó. Sin embargo, con su inesperado deceso, la historia de esta próxima entrega podría tomar otro rumbo. Estropeaste la única ruta de escape. Tal vez te guste más su celda antes. Una muerte que se suma a la lista de los que nos dejan en este 2016, un año que se llevó consigo rostros y voces, ahora inmortales. Y con goles de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se vivió la noche del hincha blanquiazul. El equipo íntimo también presentó a sus jales para el 2017. Cristian Ramos se convertirá en el nuevo zaguero del Emelec ecuatoriano. Así lo hizo saber su representante, un vínculo con el peruano por toda la temporada 2017 con el cuadro eléctrico. Otro peruano que está muy cerca de emigrar es Luis Advíncula, quien dejó Newell's Old Boys para entrar en el Tigre mexicano, que habría llegado a un acuerdo con el Bursaspor de Turquía, dueño del pase de Advíncula. Los compadres siguen anunciando sus fichajes. Tal es así que Alianza confirmó la renovación de Oscar Vilches. El volante que no pudo enrolarse al Jaguares de Chiapas firmó por un año más en Matute. Mientras que Universitario confirmó la llegada de Alberto Rodríguez como flamante contratación para la próxima temporada. Nicolás Fuchs viajó a Buenos Aires y recogió el nuevo coche con el que competirá en el Rally Dakar 2017. Hola amigos de Latina, estamos 27 en la noche, hemos hecho 600 kilómetros el día de hoy, sacamos el camión, el auto de carrera y la van de la aduana, estamos un poco cansados, ha sido duro el día, mañana nos tocan casi 700 kilómetros más para llegar a Paraguay, donde va a ser la partida del Dakar. Ahí nos vemos mañana, chao. El piloto peruano se acercó al puerto de Zárate y tuvo el primer contacto con su vehículo. Nico partió piloteando su coche hasta Asunción, en un viaje de más de 1.200 kilómetros, que servirán de primera prueba para el Dakar. Y ahora le presentaremos una verdadera joyita en homenaje a Carrie Fisher. Vamos a ver la audición que le permitió el rol de la princesa Leia. Tenía 19 años cuando vemos estas imágenes. Ya volvemos. Our only hope in destroying it is to find its weakness, which we will determine from the data I stored in R2. But our only hope is to destroy it before it destroys us. Ella les dio la vida. Es ser dura contigo mismo. ¿Qué pasa? Quiero preguntarte. Paz, primero le dispararé a Elif y luego yo me dispararé. Y esto podría ser el final. ¡Caramba! ¡Caramba! Una parte de mí. Mañana, solo por Latina, siempre más. A continuación, La noche es mía. Terminamos 90 Centrales, gracias por su compañía. No se olviden, más noticias 5 de la mañana en 90 Matinales. Buenas noches. Y dijo que tomará en cuenta las propuestas discutidas, sobre todo las de seguridad ciudadana. Saludos para las cámaras y buenas intenciones es lo que dejó el Foro del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno. El primer ministro Fernando Zavala fue el anfitrión y quien empezó su discurso reconociendo la tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso, tras la censura del exministro de Educación, Jaime Saavedra. En las últimas semanas, las distintas fuerzas políticas hemos tenido algunas crispaciones. Diferencias siempre habrán, pero como representantes de los peruanos debemos tener la capacidad de pensar por encima de estas diferencias. Zavala trató así de bajar el tono a las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien luego de reunirse con Keiko Fujimori, afirmó que no se dejarán pisar por una mayoría en el Congreso. Precisamente el fujimorismo estuvo representado por los congresistas Rolando Reategui y Karina Beteta. La reunión con dirigentes de los partidos políticos, instituciones públicas y la sociedad civil se concentró solo en propuestas sobre lucha contra la inseguridad ciudadana, con metas para los... abocarse a cualquier caso de interés público. Algunos abogados ponen reparos a esta acción. La presencia del Congreso en otra investigación lo que podría simplemente es entorpecer la actividad de la Fiscalía en esta investigación. Desde el Congreso se defienden sus fueros y remarcan que es obligación de los representantes del pueblo investigar sobre un caso ligado a la corrupción. Cuando hablamos de casos contra los cuales hay que luchar de la manera más fuerte, como son aquellos relacionados con corrupción, con uso indebido de dinero del Estado, el Congreso tiene que intervenir de manera absolutamente decidida. En el caso Odebrecht, la Fiscalía brasileña solo compartirá información con su similar de Perú. Esta no puede ser entregada a otro fuero como el Congreso, dada la reserva de la investigación.
Si usted chequea, los fiscales y los jueces de Brasil no han compartido esa información ni siquiera con las autoridades políticas ni con el Congreso brasileño. Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Además, se comprueba que se usó el sistema. A los 60 años murió Carrie Fisher, la recordada princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. No pudo soportar las secuelas del infarto sufrido hace unos días durante un vuelo entre Londres y Los Ángeles. Y a propósito, los ataques cardíacos en aviones son más frecuentes de lo que uno piensa, porque al año más personas mueren así que en propios accidentes aéreos. Buenas noches, bienvenidos a 90 Central. Buenas noches. Nuestra unidad de investigación revela cables de la Embajada del Brasil que muestran el poder político de Odebrecht durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo. Veremos, por ejemplo, cómo se negoció la carretera interoceánica. Reapareció Melcochita. Después del fatídico accidente en Trujillo que le costó la vida a una persona, el cómico se presentó en la Noche Blanquiazul. Allí cantó, bailó y contó algunas bromas. Este lunes contará toda su verdad en Tengo Algo que Decirte con Lady Guillén. Además les contaremos estas otras noticias. Representantes de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil se reunieron en Palacio de Gobierno para un nuevo encuentro del Acuerdo Nacional. Un trágico accidente en el Brave mató a 13 de los 16 ocupantes de una camioneta que cayó a un abismo. Un televidente de Latina reconoció como suyo el auto que usaron unos delincuentes para robar otro auto en San Martín de Porres. Solo 2 horas antes se lo habían quitado con la misma modalidad. Conozca las nuevas medidas de seguridad que regirán desde este 2 de enero si usted desea comprar una línea prepago. Y prepárese porque Sedapal anunció el racionamiento de agua. Ante las sequías van a haber cortes y disminución en la presión. Se realizó en Palacio de Gobierno la reunión del Acuerdo Nacional. El jefe del gabinete, Fernando Zavala, admitió que hubo un escenario de crispación política. Y próximos 2 años como destinar 10.000 nuevos policías para patrullar las calles. Y ahí el ministro Basombríos nos ha planteado una meta importante de reducir en casi 25% la victimización. Y además en reducir las víctimas de robo. Y ahí la meta es casi 40%. Es muy optimista esta propuesta que él hace. Recoge alguna información estadística, pero me parece que es insuficiente porque ustedes saben que gran parte de la población no lleva su denuncia en una comisaría. El jefe del gabinete afirmó que todas las propuestas serán resumidas y presentadas durante la próxima sesión del Acuerdo Nacional, convocado para el 5 de enero, y donde el tema central será lucha contra la corrupción. Los funcionarios peruanos involucrados en el pago de coimas de Odebrecht purgarían condena en Estados Unidos. En tanto, los abogados han cuestionado que el Congreso investigue el escándalo de corrupción. Mientras avanza la investigación en Estados Unidos y el Brasil sobre el pago de sobornos de la empresa Odebrecht, en nuestro país se cuestiona si el Congreso debe investigar el caso. Si bien está dentro de las facultades del Parlamento,